Valle de Texas, en Valladolid, Yucatán, Quintana Roo, Cancún, y bueno, Veracruz, Tampico, los lugares que nos estén viendo en esta mañana. Queremos decirles que usted está llegando a un lugar donde creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y también decirle que creemos firmemente que ser cristiano no es una religión, sino es una manera de vivir. Y bueno, como siempre, estamos muy contentos. A través de las redes sociales pude ver las reuniones en diferentes lugares y de veras, hermanos, que nos llena de gozo ver lo que Dios está haciendo a través de sus vidas, cómo el Señor está multiplicando esos esfuerzos que entendemos que muchos de ustedes están haciendo, ¿verdad? Ministrar implica un sacrificio, implica esfuerzo, implica dedicación, y gracias a Dios, la reunión de jóvenes, sé que los intermedios van a recibir puntos extras si contestan bien las preguntas acerca de la enseñanza del día de hoy. Pues hay que echarle ganas, poner mucha atención. Y bueno, hermanos, pues habiendo dicho esto, quisiera comenzar con nuestra enseñanza el día de hoy. Como saben, estamos estudiando esta carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Y bueno, estamos en el capítulo 4, estamos a la mitad de este capítulo, ¿sí? Yo les he comentado cómo este libro es una obra maestra de Pablo, ¿no? Él presenta este libro en dos partes. La primera está hablando acerca de la justicia de Dios para salvación, y la segunda parte está hablando de la justicia de Dios para santificación. Es decir, la primera parte tiene que ver con que la persona o las personas pueden llegar a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, y la segunda parte es cómo poder ser un discípulo de Jesucristo, ¿sí? Entonces esto es muy, muy importante. Y bueno, hablando del capítulo 4 específicamente, comentamos la semana pasada que Pablo está tratando este asunto de la justificación, ¿sí? Es decir, de cómo podemos ser justificados ante Dios. Y él explica que no es por las buenas obras del ser humano, sino es por la fe en Jesucristo. El apóstol presenta su argumento ante su audiencia, retrotrayendo la vida de Abraham y del rey David, dos personajes históricos de gran trascendencia en la Biblia. Explica cómo Abraham fue justificado por Dios, pero no por alguna buena obra que él hizo, sino por creer a la promesa que Dios le dio de que tendría un hijo, y por medio de este sería el padre de multitudes. Es decir, Abraham creyó lo que sus ojos no habían visto. Eso es fe. Eso es la fe. Eso es lo que Dios pide de nosotros: creer a la promesa que Él nos ha hecho, de que en Cristo Jesús tenemos la vida eterna, aun y que no la veamos de momento. Creer a cada una de las promesas que Dios dejó en su palabra, a pesar de que no lo estemos viendo en el momento. Eso es la fe. Dijimos que ofrecerle a Dios nuestras buenas obras como medio para obtener nuestra salvación, como méritos para poder entrar en su presencia, es como si quisiéramos sobornar a Dios. Como si Dios fuera a tomar de nosotros un soborno para dejarnos entrar en su presencia. Dijimos que la manera de poder acceder a la justicia de Dios, a la salvación, es por medio de poner nuestra fe en Jesucristo. Y esto implica dos cosas. Un arrepentimiento de nuestros pecados cometidos, y dos, de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque hoy en día muchas personas creen en Dios, creen en Jesucristo, pero el hecho de que crean no los ha puesto en esa relación de amor con Él. Tiene que haber un reconocimiento, en primer lugar, de que somos pecadores y que merecemos la muerte eterna. Y en segundo lugar, un reconocimiento de que Jesucristo es el único Señor y Salvador que nos puede dar esta justicia que nosotros necesitamos ante Dios. Dijimos también que las buenas obras no sirven para obtener la salvación, pero sí son el resultado inevitable
de una verdadera conversión. Es decir, Jesucristo mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabemos que una persona verdaderamente ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Que verdaderamente es un hijo de Dios. Por su manera de pensar, de hablar y de actuar. Eso es. Es la mejor comprobación que podemos tener. El día de hoy vamos a ver esta segunda parte del capítulo 4. Pablo sigue dándonos argumentos bíblicos que explican que la promesa de justicia no es por medio de la ley, sino por medio de la fe. Y esto es bien interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Yo lo invito a que abra su Biblia en Romanos capítulo 4, verso 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia ¿la qué? La promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, mire lo que dice Pablo, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y esto es muy trascendente, porque hoy en día hay gente que piensa que la salvación viene por la observancia de la ley, por cumplir la ley. Que si una persona no cumple con la ley de Dios, no puede ser salvo. Hoy, en nuestros días, 2000 años después de esta declaración, hoy hay personas que siguen pensando eso. Siguen pensando que si tú no guardas el sábado, entonces no eres salvo. Siguen pensando que si tú no cumples con los 10 mandamientos, tú no puedes ser salvo. Pero Pablo lo que está diciendo es, señores, la promesa no fue dada por la ley. Cuando hablamos de la salvación y estudiamos al respecto de la salvación, forzosamente tendremos que llegar, fíjense a dónde, a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, a esa promesa incondicional de bendición que Dios le dio a Abraham. Mire, Génesis capítulo 12, verso 1. Pongamos atención lo que dice aquí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las, ¿qué? Las familias de la tierra. Todas. Y esto es importante de entender. Porque desde Génesis capítulo 12, la salvación viene a través de Abraham y sus descendientes. No podemos olvidar que el mismo Señor Jesús nació de la tribu de Judá, un descendiente físico de Abraham y su simiente prometida. Ahora, estamos aclarando que la promesa, la justificación no fue dada por la ley. La ley de Moisés, ahí cuando estaban en el monte Sinaí, fue dada 430 años después. Es decir, 430 años a que la ley fuera establecida, Dios ya le había prometido a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esto quiere decir que no es por guardar la ley que Abraham recibiría esa promesa. Siempre, no podemos olvidar, acuérdense, Pablo está escribiendo y él sabe quién es la audiencia. La audiencia, hay gente judía, gente del pueblo de Israel, hay gentiles, pero hay gente judía también, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos piensan que por guardar la ley es que vendrá la justificación. Como muchos, incluso iglesias evangélicas, piensan que se dicen ser cristianos, que por guardar la ley es
que viene la justificación. Eso no es así. Eso no es así. Pablo quiere hacerles ver, y de paso a nosotros también, que la ley excluye a la fe. Si uno puede heredar la promesa de la salvación por las obras de la ley, la fe no serviría de nada y por lo tanto la promesa sería anulada. Eso es lo que está diciendo. Y esto es bien importante. Yo no sé si usted ha escuchado esto antes, pero ¿cuál es la razón por la que Dios le dio la ley al pueblo de Israel? ¿Cuál es la razón por la que Dios le dio la ley al pueblo de Israel? ¿Sabe cuál? No se la dio para que al cumplirla pudieran merecer la salvación, sino para que se dieran cuenta que si no es por fe, nadie puede ser salvo. Fíjese lo que estoy diciendo. Dios le dio la ley a Israel no para merecer la salvación, sino para que se dieran cuenta que si no es por fe, nadie puede acceder a la presencia de Dios. Se los compruebo en Gálatas capítulo 3, verso 18. Gálatas 3, 18. Dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Versículo 22, versículo clave, dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús, ¿qué? Ahí está. La ley encierra todo lo que es pecado. Por lo tanto, si uno va a la Biblia, uno se va a dar cuenta que es imposible que un ser humano pueda cumplir con todos los lineamientos que la palabra de Dios establece. Entonces, ¿qué hago? Voltear hacia arriba y reconocer la gracia de Dios. Y esa gracia está en su Hijo Jesucristo, en esa sangre derramada en la cruz. Dice verso 23: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro ayudador, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos otro dato revelador. Porque de pronto se dice, todos somos hijos de Dios. No, Señor, eso no dice la Biblia. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pablo, el apóstol a los gentiles, quien escribió las cartas a la iglesia, es decir, a nosotros, dice: todos sois hijos de Dios, ¿por quién? Por la fe en Cristo Jesús. Y ya hemos explicado que la fe en Cristo Jesús es reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Punto. Para que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, el bautismo no es para salvación, pero sí es una muestra de una verdadera conversión. Es un acto de obediencia a Dios. Es el primer acto de obediencia a Dios después de haberlo confesado y reconocido como Señor y Salvador. Dice: de Cristo sean revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de fe.
Ahora, ¿por qué está haciendo esta aclaración? Porque acuérdense que los judíos tenían reglas en el templo. Es decir, las mujeres no podían llegar al lugar donde llegaban los hombres. Y mucho menos, ¿sí?, gente que había decidido ser judío por voluntad propia, que eran prosélitos, tampoco podían llegar a donde el hombre judío puede llegar. Si eras esclavo, había diferencia, había acepción de personas. Por eso Pablo dice, señores, en Cristo Jesús ya no hay diferencia. No hay diferencia entre hombre y mujer. No hay diferencia entre esclavo y libre. Y eso tenemos que entenderlo. Que en Cristo no hay acepción de personas. Todas las personas tienen la posibilidad de acceder a la gracia en Cristo Jesús. Si Jesucristo derribó todos esos muros, mis queridos hermanos y amigos, ¿quiénes somos nosotros para levantarlos? Porque de pronto tenemos ciertos prejuicios hacia cierta gente. ¿Sí o no? ¿No hay prejuicios hacia la gente tatuada? ¿No hay prejuicios hacia la gente que tiene piercings? Aquí ya tenemos un conflicto familiar. Hermanos, quiero aclarar, porque no quiero que saquen de contexto mis palabras como en ocasiones lo han hecho. Yo no estoy diciendo que lo haga o que lo deje de hacer. Yo lo que le digo es, usted vaya a la Biblia y busque la instrucción de parte de Dios. Porque luego dicen que yo dije que tomar estaba bien. Y delante yo les digo, yo nunca le voy a decir que esté bien o que esté mal. Yo lo que le voy a decir, estudie la Biblia y que el Señor le dé a usted la convicción de qué es lo que debe de hacer. Yo tengo que predicar lo que la Biblia dice, no mi preferencia ni mi gusto. ¿Estamos claros? Esto es bien importante. Esto es bien importante. Porque no es por cumplir la ley que la gente es salva. Esto es bien importante. Fíjese lo que dice Romanos 4:15. Pablo dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué quiere decir? Dios condena a todos aquellos que dejan de guardar sus mandamientos de una manera perfecta y continua. Fíjese lo que estoy diciendo. Dios condena a todos aquellos que dejan de guardar sus mandamientos de una manera perfecta y continua. ¿Quién puede cumplir los mandamientos de manera perfecta y continua? Pero eso no quiere decir que la ira de Dios no esté sobre esas personas. La ira de Dios está sobre esas personas. Entonces, ¿cómo le hago para salirme, así como en la caricatura de Charlie Brown, ¿verdad? El que iba caminando con la nubecita aquí arriba. ¿Cómo le hago para salirme de la nube? Muy sencillo. Ahorita lo vamos a ver. Quiero nomás dejar claro este punto. Santiago, capítulo 2, verso 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿De todos qué? De todos los puntos. De todos los puntos. Entonces no hay nadie que podamos cumplir con eso. Y quien enseñe que hay que cumplir con todo, está actuando como un anticristo. Miren lo que estoy diciendo, está actuando como un anticristo, porque Cristo vino a enseñar lo opuesto a eso. Por cuanto nadie puede hacerlo, todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Ahora fíjese, esto no quiere decir que los que no estamos bajo la ley, porque ¿cómo es que yo me salgo de la nubecita? Lo he explicado, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, la gracia de Dios opera en mí. Entonces ya Dios no ve que yo estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia, porque la sangre de Cristo derramada en la cruz me cubre. Esa es la manera de salirme de la nubecita, por así decirle, ¿verdad? Pero mire, estas palabras de Pablo son importantes, porque dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay ¿qué? Transgresión. Ahora, cada palabra en la Biblia es importante. Pablo no está diciendo que donde no hay ley no hay pecado. Donde no hay ley no hay transgresión. Es decir, sí, hermanos y amigos, el creyente peca.
pero ya no hay transgresión. Grábese eso, porque esa es la libertad que tenemos en Cristo. Esa es toda la diferencia de poder acercarnos a Dios con motivos puros, de poder servir a Dios de una manera extraordinaria. Porque el enemigo lo que va a querer hacer es decir, tú no puedes servir a Dios porque eres un pecador. Y la respuesta de nosotros debería de ser, sí puedo servir a Dios porque la gracia de Cristo está sobre mí. Ese es el punto. Y por eso podemos servir a Dios, y por eso podemos subirnos a cantar y a alabar su nombre. Y por eso podemos estar aquí parados predicando, por la gracia de Cristo. No porque seamos sin pecado. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Porque muchos de nosotros hemos venido de contextos legalistas. Y ese legalismo solamente produce carnalidad. Produce rebeldía. Produce todo lo opuesto a lo que Dios quiere. Dios quiere vidas auténticas, que seamos los mismos aquí adentro y afuera. Pero el legalismo produce una vida bipolar, porque somos unos aquí adentro y otros afuera. ¿De qué sirve? Eso no es. Nosotros tenemos que enseñar la Biblia tal cual y dejar que sea el Espíritu Santo de Dios el que trabaje en la vida de cada persona. Y si por predicar la Biblia las personas en su propio deseo quieren vivir una vida de libertinaje, que el Señor se los demande y que evalúen si verdaderamente son creyentes o no. Ese es el punto. Pero no podemos legislar la vida de la gente manipulando la Escritura para acomodarla a que diga lo que nosotros queremos que diga y para que nuestro gusto y preferencia la podamos sustentar aquí. No, Señor. La Biblia establece que quien le agregue o le quite a la Escritura, en Apocalipsis dice que todas las plagas que esta misma Biblia establece vendrán sobre él. Y manipular la Escritura es agregarle. Cuidado, cuidado, porque estamos trayendo un juicio a nuestra vida. Enseñemos la Biblia tal cual es y dejemos que sea Dios el que trabaje en la vida de cada uno de nosotros. Que, a decir verdad, cada uno de nosotros estamos en un proceso diferente. Tengamos paciencia. Somos una obra en construcción. ¿Sí? No hacemos las cosas porque verdaderamente queremos ofender a la gente. Hacemos las cosas porque Dios está trabajando en nosotros. Veámoslo desde ese punto de vista. La promesa es por fe. Fíjese lo que dice en el verso 13 de Romanos 4. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Es decir, Pablo está haciendo la diferencia. Y dice, Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, tanto el pueblo judío como todas las familias de la tierra, los que no son judíos. Ahí está, Pablo está haciendo referencia a esto. La bendición es para ustedes, sí, pero también para ustedes. Tenemos que acceder a esa bendición. Dice, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes. Ahora, cuando dice Pablo de todos nosotros, ¿a quién representa Pablo? A la iglesia. A la iglesia. Porque puede ser que un gentil es una persona no convertida. Puede ser que un gentil diga, Abraham es mi padre, porque Pablo dice, no, Pablo está diciendo nosotros. ¿Quién? La iglesia de Cristo. Los que ya accedimos a esa promesa. Entonces, Abraham viene a ser nuestro padre. ¿Ok? Y ahorita lo voy a explicar. Hay un cuadro aquí muy, muy interesante. Dice entonces, como está escrito, te he puesto por padre muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Porque a decir verdad, tenía ya 100 años y Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y luego voltea a ver a Sara y tiene 90. ¿De veras? ¿Sí? ¿Sí se hace o qué? Él creyó.
Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. O la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, hermanos y amigos, Abraham creyó lo imposible. Abraham creyó lo imposible, lo que era inclusive contra naturaleza. ¡Wow! Pero ese es el Dios en el que nosotros hemos puesto nuestra confianza. Ese es el Dios de los imposibles. Lo que a nuestro juicio no tiene razón de ser ni cabida. Dice Dios, yo doy cabida. Claro que sí se puede porque soy Dios. Y ahí es donde opera la gracia. Cuando llegas y das un paso al vacío. Y Dios pone su mano para que camines en Él. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y hermanos y amigos, muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas porque nos falta fe. Pedimos porque tenemos la necesidad, pero no recibimos lo que pedimos porque no estamos convencidos de que lo vamos a recibir. Y es ahí donde nuestra fe está titubeando. Yo no sé cuál sea la situación que usted esté viviendo en esta mañana o en este día, pero yo quiero decirle una cosa. Clame a Dios y que su oración tenga motivos puros. Crea en Él y Dios va a contestar esa petición. Pero fíjese, el apóstol Juan nos decía cómo debe de ser nuestra oración: conforme a su voluntad. Porque a veces, tenemos que decirlo, a veces nuestra oración no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Y es ahí cuando dice Dios, pues no, porque esto no tiene nada que ver con mi voluntad. Lo que tú me estás pidiendo no viene a cumplir nada de lo que yo mismo establezco en mi palabra. ¿No? Y no es que Dios no escuche nuestra oración, es que ya nos dijo no. Dice que Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La promesa tiene que ver con la gracia de Dios, y es por eso que tiene que ser por fe y no por las obras de la ley. Ahora mire, yo quiero dejar este argumento en su mente. La fe es un asunto de creer, mientras la ley es un asunto de hacer. La fe es un asunto de creer, mientras la ley es un asunto de hacer. Y no hay nada que usted y yo podamos hacer para acceder a la salvación. Es por fe. La gracia es el favor inmerecido de Dios. De acuerdo a lo que hemos visto, nadie merece el favor de Dios porque todos hemos violado su ley. Por el contrario, lo que merecemos es su ira. Pero ahí es donde entra la gracia. Por eso Pablo dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. Ahora, aquí en esto de la promesa que Dios le da a Abraham, hay un cuadro increíble. Yo no sé si usted ya lo había visto. En cuanto a la descendencia de Abraham, ya sabemos que dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero hay un cuadro bien interesante. Abra su Biblia en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, verso 15. ¿Están ahí? Mire, fíjese, ponga mucha atención. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Cómo? ¿Y cómo?
Bueno, ahí hay una enseñanza muy interesante. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Ahora, cuando dice en tu simiente, hermanos, hay que entender que Jesucristo viene del linaje de Judá, de la simiente de Abraham. Pero, ¿qué les dice? Para todos ustedes estudiosos de la Escritura, ¿qué les dice? Tu descendencia como las estrellas del cielo, tu descendencia como la arena del mar. ¿Qué se viene a su mente? Bueno, sí, sabemos que cuando dice como las estrellas del cielo, hablando de una descendencia celestial, que somos nosotros los cristianos. Y cuando habla como la arena del mar, está hablando de una descendencia terrenal, que son los judíos, viviendo en esta tierra. La promesa de heredar esta tierra no es para los cristianos, es para los judíos. Nuestra herencia, nuestra ciudadanía, establece Pablo, que está en los cielos. Por eso, desde ahí, desde ese cuadro, Dios ya le estaba diciendo a Abraham, va a haber una descendencia espiritual y va a haber una descendencia física. Y usted y yo accedemos a la descendencia espiritual. Las promesas que Dios da en su palabra para esta tierra no son para usted ni son para mí, son para los judíos. Punto. La promesa de gracia es la que nos pone en la familia de Dios. Nos hace ser parte de la descendencia de Abraham por la fe. Dice que Dios le dio la promesa a Abraham y él la recibió creyendo por fe. ¿Y qué es la fe? La definición de fe la encontramos en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de lo que viene aunque no lo veo. Y a lo mejor usted está viviendo una situación difícil, adversa. Y Dios dice en su palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Dios. La pregunta es, ¿cree usted esta promesa? Para todos los que no creen, yo lo invito a que ponga su fe en la palabra de Dios, porque es ahí donde Dios actuará. Abraham estaba convencido que sería como Dios se lo había prometido. Es decir, que lo que le dijo, eso se cumpliría, sin que él lo pudiera ver. Oiga, le está prometiendo una descendencia, siendo él de 100 años y su esposa de 90 y estéril. Ahora, sería un poquito más creíble que Sara llegó a sus 90 años, pero estaba llena de hijos. Dice, bueno, pues honestamente fue un vientre muy fructífero, pudiera ser que se le... No había tenido ni un solo hijo. Por eso implicaba fe. ¿En quién? En Dios. En Dios. Y así debe ser la confianza de las personas, que a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz hay perdón de pecados y el acceso a la familia de Dios, a la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12. Yo estoy seguro que usted me lo puede decir. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿no qué? No tiene la vida. Ahora, si la fe de una persona, esto es bien importante, si la fe de una persona no se basa en lo que la Escritura dice, no es una fe bíblica. Es una fe insegura porque se basa en el ojalá. No hay certeza ni convicción. Yo no sé si tengo aquí la foto, yo la busco, porque así como esto abundan, ¿no? Miren, y sobre todo en las redes sociales. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos han llegado fotos como estas. Está muy chiquita, pero es una persona contando muchos dólares. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí se ve? ¿Aquí en la pantalla? ¿Sí?
¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok. Ok. Fíjese. Pega esta imagen en tu muro, te llegará dinero en abundancia. Si lo ignoras, te irá mal. Pero luego fíjese, ten fe en Dios y está contigo. ¿Qué está diciendo? Tienes que tener fe en que si lo pones, va a venir el dinero. Esa es una fe de acuerdo a lo que Satanás quiere que la gente crea. No es la fe que Dios establece. La fe de la persona tiene que ser de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. Y no falta el que pone, bueno, por si las dudas. Pues como que no va a recibir nada porque ni fe tiene, ¿verdad? Dice, pues sí, por si las dudas, ¿no? Pero hermanos y amigos, ¿cuántas veces nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en cosas que la Biblia no establece? Estamos actuando igual, a lo mejor no copiamos y pegamos en un muro, pero estamos actuando igual, porque nuestra confianza está puesta en las cosas que Dios no estableció. ¿Cuántos predicadores y pastores buscan que la gente ponga en su confianza en lo que Dios no dice, sino en las personas? ¿Sabe cuál es la bendición de la predicación expositiva, de la predicación libro por libro, versículo por versículo? ¿Sabe cuál es? Que la atención de la gente está puesta en la palabra de Dios y no en la persona. Pero, es que ahora va a estar fulanito. Y no, hombre, ¿quién cree que va a enseñar? El apóstol Juan de las Pitayas. No, vamos a verlo. Porque ese sí tiene poder. En ese sí está el Espíritu de Dios. Ahí van, millones. Llegó el Cash Luna. Y perdón, investiguen por el amor de Dios. Investiguen. Vean, trae una demanda porque se le murió una niña de aquí de Villahermosa, Tabasco. ¿Sabían? Que la declaró sana y se le murió. Y ahora lo traen demandado. Hermanos, vean, investiguen, busquen, comparen lo que están haciendo con lo que la Biblia dice y se van a dar cuenta. Dice Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Quítense esa venda, hermanos, por el amor de Dios. Vean los eventos por venir. Vean lo que dice Tesalonicenses cuando se presente el hijo de perdición que vendrá haciendo señales, prodigios y milagros. Y dice que va a confundir aún a los escogidos, si pudiere. Porque están millones de personas creyéndoles a esa gente que está predicando un falso evangelio. Créanlo. Investiguen por el amor de Dios. No puede ser que tengamos maestrías y doctorados y haya gente tan confundida. Es increíble. Y la gente lo sigue. Por favor, pase más tiempo estudiando en vez de viendo. Todos tenemos que estudiar la Biblia. Todos. No podemos quitar nuestros ojos de la palabra de Dios. Es ahí donde está la claridad de Dios. Ahí. La promesa es para quien quiere creer lo imposible. Romanos capítulo 4, verso 23. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si una persona quiere ser justificada, si una persona verdaderamente quiere venir a los pies de Jesucristo, tiene que creer lo imposible. Abraham creyó lo imposible, que su esposa, siendo estéril y siendo avanzada de edad, y él también iban a concebir un hijo, y de ahí iban a tener una descendencia que no se podía contar. Eso era creer lo imposible. Así nosotros también. La persona tiene que creer a la promesa que Dios levantó a Jesús de entre los muertos para ser justificado. Lucas 23, hermanos. Lucas 23. Ya estoy por terminar. Lucas 23, verso 32. Llevaban también con él a otros dos,
que eran malhechores. Estamos hablando de la crucifixión de Jesús, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Estaban dudando de quién era. Ponían en tela de duda quién era. Los soldados también le escarnecían, acercándose y postrándole, presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí está el reconocimiento de Jesucristo como el único Señor y Salvador. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero hermanos y amigos, muchas veces nosotros actuamos como el primer ladrón. Padecemos y vivimos situaciones adversas. Decimos: si tú eres Dios, manifiéstate. Si tú eres ese Dios todopoderoso, queremos ver tu poder. No. Nosotros sabemos que Él es el Dios todopoderoso, el único Dios vivo y verdadero, haga o no haga en nuestras vidas, conteste o no conteste nuestras peticiones. Nosotros amamos a Dios por lo que es, no por lo que nos da. Pero hemos confundido esto, hermanos. Y a veces usamos la oración como para querer doblarle la mano a Dios y que conteste. No, hermanos. La oración es la manera de traer la voluntad de Dios del cielo a la tierra. Grábese esto: la oración es la manera de traer la voluntad de Dios del cielo a la tierra. La oración me ayuda a mí a conformar mis pensamientos a la voluntad de Dios, no a la voluntad mía. Grabemos eso. Usted sabe cuál es la voluntad de Dios. Lo hemos visto aquí cuando vimos administrador de Dios. Hay cosas que la Biblia establece que es la voluntad de Dios. ¿Cómo? Que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué estamos haciendo? ¿A cuánta gente le estamos hablando de Jesucristo? ¿A cuánta gente estamos impactando con nuestra vida? Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que redimamos el tiempo, que lo aprovechemos. ¿Qué está haciendo con su tiempo? ¿En qué lo está invirtiendo? ¿Qué de ese tiempo que usted invierte en la semana tiene que ver con Dios y con su obra? ¿Qué de esos recursos que Dios le ha dado tienen que ver con la obra de Dios? Porque Dios derrama bendiciones en usted. ¿Y usted en qué punto está siendo partícipe a su iglesia de las bendiciones que Dios le ha dado? Dios le da con un propósito. Y si ese propósito no se está cumpliendo, hermano mío, espere que Dios empiece a cerrar las llaves. Porque comprometemos nuestros recursos con el mundo en vez de tener una libertad financiera para ponerlos al servicio de Dios. Y muchos hemos caído en ese error. La oración mía y de mi esposa es que Dios nos dé la libertad financiera, que salgamos de esos compromisos que malamente hicimos con el mundo, para poder poner esos recursos al servicio de Dios. Y nos va a costar, y nos va a costar, pero primero Dios nos va a sacar, porque Él conoce cuál es nuestro corazón. Eso es importante. ¿Cuál es la actitud de usted? ¿La actitud de usted es como la del primer malhechor o como la del segundo? ¿Cuál es? ¿Con cuál se identifica usted?
La salvación del hombre no tiene nada que ver con las obras. Es por medio de la fe. Es necesario arrepentirse y creer, poner su fe en Cristo Jesús. Hay que tener la actitud del segundo malhechor, una actitud de arrepentimiento y de reconocimiento. Eso es. Y si usted hoy tiene que salir con algo de enseñanza esta mañana, yo lo invito a que se lleve estas dos palabras en su mente. Una actitud de arrepentimiento delante de Dios para siempre, constantemente estar arreglando cuentas con Él. Y una actitud de reconocimiento, de reconocer que el único Dios vivo y verdadero es Dios. Y que la salvación está en su Hijo Jesucristo. Y no hay nada más. No hay nada más. No hay nada que usted y yo podamos hacer que nos ponga en el cielo si no es por la fe. Por creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, llegamos al trono de tu gracia, humillados delante de ti, reconociendo, Dios, que tú eres el único Dios vivo y verdadero, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el Dios de los imposibles, Señor. Tú eres el Dios creador y hacedor de todas las cosas que hay en el cielo, en la tierra, en las aguas y debajo de ellas, Padre. Nosotros, que hemos confesado a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, la Biblia declara que somos tus hijos, Padre. Y como hijos, queremos decirte que necesitamos de ti. Así como un padre cuida de sus hijos, necesitamos que tú cuides de nosotros, Señor. Y sabemos que lo haces porque tu palabra lo establece. Y tu palabra es verdad. Pero queremos rogarte, Dios, y suplicarte que si de pronto nuestra actitud ha sido como la del primer malhechor que estuvo crucificado con tu Hijo Jesucristo, una actitud soberbia, una actitud retadora, una actitud condicionativa, te pedimos perdón. No queremos, Señor, estar en esa posición, Padre. Por el contrario, queremos tener la actitud de ese segundo malhechor, que fue una actitud honesta, sincera, una actitud de arrepentimiento y una actitud que reconocía que tu Hijo Jesucristo era el Mesías prometido, en el cual está la salvación. Ayúdanos, Señor, a que nuestro enfoque en este final de los tiempos, porque estamos al final de los tiempos, sea tu obra, Señor. Tu obra en nosotros y a través de nosotros. Que podamos impactar la vida de la gente que nos rodea. Por nuestro testimonio. Porque si bien es cierto que la única Biblia que la gente inconversa va a leer es la que vea nuestra vida, Señor. Eso es lo que la gente va a ver. Que nuestra vida refleje a Jesucristo. Padre mío, ayúdanos, Dios. Ayuda a Filadelfia. Porque tenemos claro ese llamado de ir a todos estos lugares donde tu nombre no ha sido nombrado, Padre. Y no quiere decir que llegaremos a donde tú no estés. No, tú ya estás en esos lugares. Pero tú nos usas a nosotros para llevar tu palabra, como nos usas aquí, Señor. Tú nos quieres usar con nuestros compañeros de la facultad, de la prepa, de la escuela. Tú nos quieres usar con nuestros compañeros de trabajo. Tú nos quieres usar en los diferentes ámbitos y profesiones que nosotros tenemos. Úsanos, Señor. Quítanos la venda de nuestros ojos. Permite que podamos pasar más tiempo estudiando tu palabra, Señor. Porque es ahí, Padre mío, donde te conocemos mejor. Es ahí donde tú abres los ojos de nuestro entendimiento y podemos comprender todas las maravillas de tu palabra, Señor.
Ayúdanos a tener esa relación personal contigo, esa intimidad, donde vamos a tu palabra buscando las instrucciones diarias. Pero no solamente para llenarnos de conocimiento, sino para poner ese conocimiento en práctica, para vivirlo, Dios. Bendice a cada familia aquí representada, bendice a cada matrimonio aquí presente, bendice a cada padre y madre aquí representado, Señor, a cada hijo. Ayúdanos a funcionar como tu palabra establece, Señor. Ayúdanos a corregir cada uno lo deficiente, Señor. Lo que tu palabra diga, que cambiemos nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar de acuerdo a lo que tú estableces, Dios. Padre, si hay alguien aquí o en la transmisión que no ha tenido este encuentro de amor con tu Hijo Jesucristo, yo te ruego para que tu Santo Espíritu toque su vida, toque su mente, toque su corazón y le haga ver que el cristianismo verdadero y auténtico no es una religión, es una manera de vivir todos los días, y que empieza por reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Que hay una actitud de arrepentimiento, Padre, y de confesión de pecados delante de ti. Por favor, no permitas que salgamos igual a como llegamos. Ayúdanos a salir de aquí, mi Dios, con el firme deseo de cumplir con tu palabra. Padre mío, solo tú tienes el poder de lograr eso, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, al que aquí en Filadelfia predicamos. En Cristo Jesús. Amén y amén.